Muy buenas noches a todos, a todas también. Vamos a hacerlo extensivo, inclusivo, a cualquiera que esté presente el día de hoy. Y bienvenidos a una nueva transmisión de historia. El día de hoy vamos a hablar de un acontecimiento que tiene lugar en una provincia que históricamente ha sido controversial por su posición en la historia argentina. Hablamos de la provincia mediterránea, hablamos de la llave del interior, hablamos de Córdoba, y hablar de Córdoba y hablar de historia nos obliga a hablar del cordobazo. Así que, sin más preámbulos, el día de hoy vamos a hablar del cordobazo, porque hace 2 días se cumplió un nuevo aniversario de lo que fue la mayor pueblada, o la más influyente y más importante, de la segunda mitad del siglo XX argentino. Hago la aclaración, segunda mitad del siglo XX argentino, porque si digo historia reciente me van a decir el 2001. Y si digo el siglo XX me van a decir el 17 de octubre. Así que segunda mitad del siglo XX argentino está bastante bien. Así que eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy estamos invitados a tomar el té y hablar del cordobazo. Pero antes que nada quiero reiterar una invitación que no está de más hacer, que es que tatán, el 10 de junio voy a estar en Mar del Plata. El 10 de junio vamos a presentar Grandes Boludos en la Historia en Mar del Plata. La entrada se puede sacar por boletería.com.ar y si no, si ya están en Mar del Plata, pueden acercarse a Espacio Notarius, en donde pueden comprarla en puerta. Y además, ya que estamos, esta semana nos vamos a estar presentando, o sea, pasado mañana, para ser exactos, nos vamos a estar presentando en Morón. Y no tengo el flyer. Ok, no tengo el flyer acá, le pido disculpa. Viernes, 21 horas, voy a estar en Whisky Bar en Castelar. Es a unas cuadras de la estación de Castelar, partido de Morón, mi partido, el partido que me vio nacer. No vamos a presentar Grandes Boludos en la Historia ese día. Vamos a hacer una charla de historia. Una charla así, formato tranquilo. Hablar, reflexionar, apelar al intelectualismo. Tal vez, quizás, es posible. Así que, 10 de junio, Grandes Boludos en la Historia. Anótense también, 16 de junio, Güemes y Belgrano en Caras y Caretas. Y este viernes, 2 de junio, en Castelar, Wikibar. Si entran a mi perfil, el Profe Borda en Instagram, está el flyer y pueden encontrar la información. Pueden acercarse, hay un número de WhatsApp para reservar lugares porque es con el cupo limitado. Así que, listo, sin más preámbulos, el día de hoy vamos a hablar del cordobazo. Así que vamos a lo que nos interesa, ¿no? Vamos a lo importante, así después nos dicen, el profesor se puso a hablar de cosas zurdas, ¿no? Así que el cordobazo. El cordobazo del 29 de mayo de 1969 es, como decíamos antes, la poblada más influyente de la segunda mitad del siglo XX argentino, como tal. Pero es parte además de un ciclo más amplio, que es el ciclo de los asos, o también podemos llamarlo el ciclo de las puebladas. ¿En qué consiste el ciclo de las pobladas? Bueno, en general se considera que el periodo de 1969 a 1972 está marcado por una serie de puebladas que fueron grandes levantamientos populares que se dieron con epicentros en muchas de las principales ciudades del interior y que sacudieron a la dictadura de Onganía y posteriormente de Lanuse y Levingston. Levingston y Lanuse, por orden. Hablamos de los asos porque se les dan los nombres de las localidades. Tuvimos el Rosariazo, el Correntinazo, el Tucumanazo, el Mendozazo y tuvimos el Cordobazo. Y de hecho vamos a tener un segundo Cordobazo que suele ser llamado el Viborazo. Así que hablamos de un periodo en el cual el país fue sacudido por esta idea de revuelta popular. Estas revueltas se dan, por un lado, en un marco de disputa a nivel internacional en los años 60. Es una época de convulsiones, de movilización de la juventud, pero también responde a la evolución política específica de la Argentina, que en ese momento estaba llegando a un punto de agotamiento de su sistema político. Uno de los planteos de Marcelo Cavarozzi en su histórico y clásico Autoritarismo y Democracia es que el ciclo de las pobladas de 1969 al 72 conjuró una profunda crisis política que expresó la incapacidad del sistema político para absorber
el reclamo que emergía del conjunto de la sociedad y que estaba siendo movilizado por distintas expresiones, ya sea el movimiento obrero o el movimiento estudiantil, pero también hubo otras corrientes como fueron las corrientes renovadoras y revolucionarias del catolicismo, el movimiento villero, el movimiento feminista, el movimiento homosexual. O sea que esta fue una época convulsa. Estamos en plenos años 60 y es una época de sacudir a la sociedad. Ese cordobazo fue central dentro de este ciclo de las puebladas. Hoy en día Mónica Gordillo habla de 1969 como un ciclo de revuelta y, digamos, saca el lente del cordobazo para inscribirlo en sí dentro de una narrativa más amplia que incluya el conjunto de las provincias, pero particularmente el episodio de Córdoba tiene una importancia central por el impacto que tuvo para la sociedad, pero además cómo fue visto por sus protagonistas, los testigos y las autoridades militares como un punto de inflexión en la historia política y de movilización y rebelión popular de la Argentina. Hay que decir que el cordobazo es el producto, además, del surgimiento, no solo de nuevas formas de organización sindical, sino de nuevos dirigentes que apelaron a discursos, narrativas y repertorios de confrontación muy distintos a los que habían caracterizado a la ortodoxia peronista o a la dirigencia tradicional de los sindicatos peronistas. Entre ellos, obviamente, tiene una resonancia histórica la figura de Agustín Tosco del gremio Luz y Fuerza, dedicado justamente a la energía. Otro elemento que se suele destacar es que los obreros que participaron del cordobazo eran el producto de la modernización económica y tecnológica de la Argentina. Casi la enorme mayoría de los sindicatos que tuvieron fuerza en este periodo eran sindicatos que habían surgido en el marco de las políticas desarrollistas, producto de las inversiones extranjeras y de la instalación de nuevas plantas fabriles con obreros calificados. Hay una frase de Kreger Bacena que después vamos a citar. Él va a decir: me voltearon los obreros, Kreger Bacena, el ministro de Economía de Onganía, me voltearon los obreros mejor pagos de la Argentina. El cordobazo entonces, por un lado, es una descomunal revuelta que marca una época histórica de la Argentina, es el producto de la evolución del sindicalismo argentino que estaba incorporando nuevos liderazgos, nuevas formas de confrontación, pero además marca un punto de inflexión en el desarrollo de la dictadura de Onganía, una dictadura que se proponía perpetuarse en el poder y que a partir de este momento va a encontrar que su revolución argentina, ese régimen que en décadas reestructuraría el país, no iba a tenerla tan fácil, sino que al contrario iba a verse bastante golpeado. Una de las imágenes más representativas, más simbólicas del cordobazo es esta secuencia en la que la propia policía montada que iba a la carga para aplastar a los manifestantes, fue dispersada por la lluvia de piedras, canicas, digamos, bolitas de acero, cócteles molotov que les arrojaban. O sea, básicamente la iniciativa no estaba en la represión, sino que la iniciativa estaba en la rebelión. Ese cordobazo de 1969 va a tener que ser reprimido no por la policía que se vio desbordada por las columnas de decenas de miles de manifestantes, sino que va a ser necesario movilizar al ejército y ocupar militarmente Córdoba durante 3 días para ponerle coto a la descomunal pueblada que se había desatado. Es por eso que esa pueblada, esa terrible rebelión popular a gran escala, que se apoderó y controló una ciudad durante 3 días, en el momento de mayor desarrollo, fueron 150 manzanas en control de los manifestantes, o sea, una descomunal área geográfica de la ciudad de Córdoba, ocupada por todos estos manifestantes que estaban apropiándose del espacio y confrontando con una dictadura que hasta ese momento parecía incuestionable. Por eso, si bien el cordobazo fue sofocado, se requirió para ello de la movilización del ejército, representa un punto de inflexión en el desarrollo de la historia política reciente de la Argentina y para muchos inaugura los años 70. Así que esa dictadura de Onganía va a encontrar en el cordobazo su primera gran derrota. Pero bien,
Para que podamos hablar del cordobazo, para que podamos darle su importancia y entender cómo el cordobazo dio vuelta en un sentido literal, como si se tratara de un coche, la escena política de la Argentina, tenemos que adentrarnos en el contexto histórico en el cual el cordobazo ocurre. Y omitan eso, acá hubo un error de edición. Voy a tener que eliminar esa imagen. Ustedes no vieron nada. Pero bien, vamos a hablar del cordobazo, ¿sí? Para hablar de cordobazo tenemos que hablar necesariamente de la dictadura de Onganía. Juan Carlos Onganía es el comandante y, si queremos, el dictador militar, el segundo dictador militar más importante por influencia del siglo XX argentino. Como tal, fue la cabeza de la Revolución Argentina, un régimen político que se instala a partir del golpe de 28 de junio de 1963 que derrocó al presidente Arturo Illia. Juan Carlos Onganía tenía la particularidad de ser el producto de la evolución de las doctrinas militares que estaban teniendo cada vez más importancia en América Latina. Acá dice uno, o falso vivo o grabado, a menos que lea un mensaje del chat. Acá te leí, Pablo. Te estoy leyendo, no es un falso vivo. Bien. Onganía, como tal, fue la cabeza de este proceso, de esta dictadura, que se presentaba a sí misma como una refundación de la Argentina. Era común que las dictaduras que habían encabezado la escena política argentina se llamaran revolución. Teníamos la Revolución de Septiembre, la Revolución de Junio, la Revolución Libertadora. La particularidad de la Revolución Argentina es que se propone como un proceso de refundación del país. Y si queremos, fue el segundo proceso más ambicioso de refundación. O sea, el más importante va a ser el proceso de organización nacional, la última dictadura que ni siquiera se llamó revolución. Como tal, tenemos que considerar que la Revolución Argentina, liderada por Onganía, tuvo la particularidad de construir una suerte de mega autoridad política en la figura de Juan Carlos. Y acá tenemos un chiste para hacer, pero lo vamos a guardar para después. Lo que ocurre con la figura de Onganía, a diferencia de otros dictadores militares, es que Onganía gobernó por encima de las Fuerzas Armadas. No gobernó en colaboración con la junta militar propiamente, sino que podemos verlo como una suerte de dictador autocrático. Una figura militar que englobaba el poder ejecutivo, que englobaba el poder legislativo. Marcelo Cavarozzi dice una suerte de cuasimonarca que ni siquiera establecía, por ejemplo, colaborativamente con las Fuerzas Armadas el ejercicio del gobierno, sino que era un centro de decisión por sí mismo. Basada en una idea, Onganía hasta abolió el federalismo. ¿En qué sentido? En que directamente el presidente designaba a los gobernadores de las provincias. Onganía no solo establece un régimen sumamente autoritario y centralizado, sino que él mismo representa una suerte de gran proyecto político que busca combinar lo moderno con lo tradicional. ¿En qué sentido? Bueno, por un lado, Onganía es un nacionalista católico. Está inspirado en las ideas del integrismo católico, una suerte de intento de Franco argentino. Planteaba la defensa de los valores cristianos y occidentales ante la agresión marxista y la agresión comunista. Tenía un sentido muy tradicionalista. Hoy no vamos a desarrollar propiamente la dictadura de Onganía, es algo que lo haremos en otro momento, pero la particularidad de la dictadura de Onganía es que, a diferencia de otras en las que la persecución tuvo sus principales centros en aplastar a la disidencia política, ideológica, Onganía tiene una suerte de función moralista. ¿Qué pasó ahí? Esa voz. Ya que Onganía no solo plantea la defensa de la sociedad ante la amenaza marxista, sino el planteo de que los valores de la sociedad tradicional están siendo atacados. ¿En qué sentido? Bueno, las nuevas costumbres de los años 60 ponían en crisis a los valores tradicionales. Bajo la dictadura de Onganía hubo un control de la moral pública y privada. Esto se expresó, por ejemplo, en estas viejas anécdotas que se suelen contar, que es que básicamente la policía detenía a los hombres que tenían el cabello largo o a las mujeres que tenían las faldas demasiado cortas. Se controlaban incluso los telos, los albergues transitorios, eran censurados y reprimidos. Esto es una historia para otro día.
Incluso se censuraba la pornografía y la pornografía encubierta, se perseguía la prostitución, se perseguía a los proxenetas, hacían razias en recitales, en locales bailables, se perseguía el consumo de drogas. Hay una cuestión muy moralista con la dictadura onganía. Lo que se combina, a su vez, dentro de esta perspectiva conservadora, con una visión modernista en el sentido económico. ¿Por qué? Bueno, porque la dictadura de Onganía va a estar marcada, por ejemplo, por una administración eficiente que buscaba racionalizar al Estado, implementar inversiones de capital para modernizar la economía argentina. Hay como por un lado un culto a la ciencia, a la eficiencia, a la técnica, y por el otro un culto propiamente a la tradición, a lo conservador, a los valores familiares. La particularidad entonces de esa dictadura de Onganía es que combina estos dos elementos en un proceso de transición, poniendo a la cabeza a una suerte de militar sumamente conservador, una suerte de superhombre, un rejunte de virtudes, un militar que representa los valores tradicionales, el sentido de patria, la fe católica, la lucha contra el comunismo, formado en Estados Unidos, un militar que da conferencias para enfrentar al comunismo, un militar que ha apoyado las intervenciones norteamericanas en Centroamérica, y a su vez un militar que da misa, un militar que participa de ceremonias públicas, que lee oraciones, que es el bastión de la defensa de nuestros valores. La particularidad de la dictadura de Onganía, con este sentido de refundación, es que él mismo consideraba que el proceso que encabezaba iba a tomar varias décadas para organizar al país. ¿En qué sentido? Bien, para Onganía, la refundación que necesitaba la Argentina iba a suponer una transformación estructural. De hecho, lo que planteaban los líderes militares era que se trataba de un gobierno con objetivos, pero sin plazos. Es decir, nos vamos a tomar todo el tiempo que haga falta para resolver los problemas de la Argentina. Desde esta perspectiva, Onganía sostenía que había tres tiempos. Por un lado, un tiempo económico. Resolver la cuestión económica. Asegurar el desarrollo de la Argentina, la modernización, la industrialización, la eficiencia, la afluencia de capitales extranjeros. Una vez que se resuelva la cuestión económica, que podríamos pensarlo como el crecimiento, como las inversiones, el desarrollo, iba a venir el tiempo social. Resolver los problemas sociales de la Argentina. La redistribución del ingreso, la eliminación de la pobreza, eventualmente disminuir la conflictividad social. Y cuando se termine el tiempo social, íbamos a pasar al tiempo político, que es la transición. Dar, ¿no? Entregar el poder a un conjunto político, a una fuerza, a un nuevo orden que restablezca la armonía nacional, reconstituya el pacto político y logre resolver, entre otras cuestiones, el problema del peronismo. ¿Cuánto tiempo iba a tomar hacer esto para Onganía? Décadas. Él mismo va a decir que iba a hacer falta un tiempo similar al que pasó entre la Revolución de Mayo de 1810 y la Constitución de 1853. Para el propio Onganía, la cosa iba a estar más o menos resuelta para el año 2000. No es chiste esto, es un planteo real. Muchos definen a partir del trabajo de O'Donnell. Guillermo O'Donnell, no Pacho O'Donnell, no Mario O'Donnell, Guillermo O'Donnell. Muchos plantean que el gobierno de Juan Carlos Onganía y el régimen militar de la Revolución Argentina representa un modelo de lo que llamamos un Estado burocrático autoritario. ¿En qué sentido hablamos de Estado burocrático o autoritario? Bien, en que este Estado tiene dos patas. Por un lado, la administración, y no decimos el gobierno, decimos la administración. Hay una suerte de gestión de recursos, sean estos económicos, humanos, como tronco del pensamiento político. Durante los primeros años 60, el gobierno de Arturo Illia fue presentado como el modelo del agotamiento de la política.
La política parlamentaria no sirve, es una pérdida de tiempo, la política parlamentaria es lenta, se necesita un liderazgo fuerte, pero además, en vez del debate público, en vez de la participación política, lo mejor sería que haya una suerte de grandes administradores técnicos que puedan resolver los problemas del país. Se hacía mucho culto al hombre emprendedor, al hombre de negocios, a los nuevos CEOs, a los gerentes de las empresas, el culto a la técnica, al especialista. Por eso, la dictadura de Onganía viene con una gestión económica que podríamos llamar tecnocrática, que va a estar representada, como veremos, en la figura de Adalbert Krieger Bacena. Así que, burocrática, viene a administrar la realidad, viene a ordenar el cuerpo social y disciplinarlo para permitir la afluencia de inversiones extranjeras. Viene a ser una suerte de gran intermediario entre el capital extranjero, ese capital concentrado que permite la modernización, y por el otro lado, el cuerpo social, ¿no? O sea, este Estado tiene que adecuar el funcionamiento de la sociedad para que sea permeable a esos capitales. Y la otra pata para la adecuación es justamente la represión. Por eso es burocrático autoritario. Porque así como tenemos la tecnocracia, entendida, ¿no?, como esta gestión de la vida social, de la vida civil, de la vida económica, tenemos a la represión para aplastar aquellas disidencias. Por eso estos gobiernos ejercen una represión que va a todos los niveles de la sociedad. Hablamos de una represión en el campo político, en el campo sindical, estudiantil, ideológico, e incluso, como hemos mencionado, en la propia moral. Una de las manifestaciones de que esta represión tiene un alcance mucho más global de lo que se esperaría hasta ese momento es justamente la noche de los bastones largos. Cuando el gobierno militar de Onganía asume el poder, se lleva adelante una intervención de las universidades. Las universidades justamente tienen el principio de autonomía desde la reforma universitaria de 1918. Esto quiere decir que las universidades funcionan con independencia del gobierno y, por lo tanto, del Ejecutivo Nacional. El decreto de la intervención de las universidades lo que hacía era romper esta tradición. Y la respuesta del movimiento estudiantil fue llevar adelante una serie de huelgas y tomas en distintas facultades. Entre ellas, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Exactas. ¿Cuál fue la respuesta de Onganía ante la huelga universitaria protagonizada por jóvenes muchas veces de clase media, provenientes de familias que eran consideradas respetables dentro de la ciudad de Buenos Aires? Fue la represión. Las universidades fueron desalojadas por la policía, se tiraron gases lacrimógenos, se golpeó masivamente a estudiantes, profesores, directivos, decanos incluso. La huelga fue disuelta. Hay una particularidad con la noche de los bastones largos, que es el objeto de la represión. La represión no fue contra obreros, no fue contra comunistas, no fue contra grupos guerrilleros. La represión fue contra estudiantes de clase media de la ciudad de Buenos Aires. Se trataba de un cuerpo social o de un sujeto social que no se suponía víctima de la represión, no se suponía marginado. Por eso muchos consideran que la noche de los bastones largos representa una suerte de ruptura entre una parte importante de la clase media y el Estado. ¿En qué sentido? Bueno, que si la clase media hasta ese momento se había organizado, se había adquirido conciencia a partir de su oposición con la clase obrera peronista, en parte lo era porque también se consideraba un sujeto social diferenciado. No le cabía lo mismo a la clase media la represión de lo que le podía caer a un obrero que toma una fábrica. Cuando estos estudiantes de clase media fueron reprimidos, son una suerte de gran ruptura entre lo que se esperaba como grupo social del Estado. ¿No? Si una dictadura está reprimiendo estudiantes de clase media universitarios, ¿por qué debería ser respetable? No se trataba de obreros que estaban tomando fábricas, no se trataba de trabajadores pobres, se trataba de gente respetable. Por eso, la noche de los bastones largos representa mucho del aire con el que llega al poder Onganía. Esta represión que se lleva adelante contra el movimiento estudiantil se extiende a todos los aspectos de la vida social y política.
se suspende la actividad política, la actividad partidaria queda anulada, el Congreso no funciona, se intervienen los sindicatos, se intervienen las escuelas. La intervención de los militares adquiere espacios mucho más amplios de los que había tenido hasta ese momento en dictaduras como la del 43 o la del 55 e incluso la del 30. Y solo podríamos encontrar una represión a escala mayor en la última dictadura, en el proceso. O sea, la dictadura de Onganía viene con objetivos amplios y a ejercer todos los medios posibles para hacerlos cumplir. Esta represión que se da en la noche de los bastones largos en la ciudad de Buenos Aires tiene ecos en otras partes del país. Por ejemplo, a partir de conflictos obreros que se han... o conflictos obreros. Conflictos estudiantiles que se dan en otros espacios. Uno de los espacios que también se ve afectado por la represión al movimiento obrero es la provincia de Córdoba. En la provincia de Córdoba, en septiembre, se convoca una asamblea de la Federación Universitaria de Córdoba. Esa federación universitaria, que también convoca a estudiantes, muchos de clase media, otros de clases más bajas, pero que están ampliamente movilizados, que han tomado contacto con las ideas que circulan en los años 60, no solo las ideas de la nueva izquierda latinoamericana o el marxismo, sino la filosofía existencialista, el psicoanálisis, todas ideas que en su momento fueron sumamente rupturistas, van a una asamblea y en septiembre del 66 la dictadura reprime esa asamblea y asesina al estudiante cordobés Santiago Pampilión. Santiago Pampilión muere tras muere tras una dura agonía y muere producto de los disparos de la policía. Acá tenemos un estudiante que muere asesinado por la represión. No se trataba ahora de un obrero. De nuevo, no es un obrero peronista el que es asesinado. Es un estudiante universitario asesinado por la policía. Estos episodios se hacen cada vez más comunes en el régimen de Onganía. De repente hay una huelga estudiantil, la policía interviene, reprime duramente y a diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de las represiones hoy en día, que se suele hacer con balas de goma y demás, acá se usa gas lacrimógeno, se usan balas de plomo y hay muertos. Santiago Pampilión se convierte en un símbolo de la resistencia del movimiento estudiantil cordobés y en general del movimiento estudiantil argentino contra la dictadura de Onganía. De acá en adelante vamos a ver cómo el movimiento estudiantil confronta, a pesar de que se va a buscar anular todos los canales políticos o todos los canales de participación que pudieran confrontar con la dictadura. Mientras Onganía ejerce ese poder represivo a gran escala que busca controlar, direccionar y además moralizar, también lleva adelante una gestión tecnocrática. Hay una particularidad con lo que se suele llamar la doctrina de la seguridad nacional. Onganía es considerado un representante de esta doctrina, no todavía de la guerra antisubversiva. Si bien ya está la guerra de contrainsurgencia en las doctrinas militares, la particularidad de la doctrina de la seguridad nacional es que todavía no proponía el exterminio a gran escala, sino que proponía, por ejemplo, las acciones psicológicas. ¿En qué sentido las acciones psicológicas? Bueno, era posible modelar al cuerpo social, era posible educarlo, era necesario fortalecer los vínculos entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil. ¿Cómo? Bueno, con desfiles militares, con educación, con participación de la población en actos militares, en instituciones. Se buscaba disciplinar y que el aura militar esté en diversos aspectos. Por eso en esa época se decía, bueno, tiene que haber 5 centímetros de separación entre el cabello y el cuello de la camisa. O sea, todo el aura marcial, el aura castrense, está impregnada en gran parte de la sociedad. Esta doctrina de la seguridad nacional proponía, además de la acción psicológica, la acción represiva, el control político, proponía que la derrota del comunismo se iba a dar también a través del desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para asegurar el triunfo del proyecto político, para asegurar que el comunismo no triunfe, además hay que lograr el desarrollo económico.
O sea, hay una visión, si quieren, progresista del problema. Uno de los planteos de esta doctrina de la seguridad nacional era que el comunismo, el enemigo comunista, el enemigo guerrillero, se nutría de la pobreza, se nutría de la desigualdad. Y que la forma de solucionarlo, además de la represión, era asegurar el desarrollo económico que iba a eliminar ese caldo de cultivo para posibles combatientes comunistas. Por eso, la otra pata de la dictadura de Onganía es la gestión económica. La gestión económica de la dictadura de Onganía va a estar sustentada fundamentalmente a partir de su segundo ministro de Economía, que es Albert Krieger Bacena, que tiene un programa de modernización, racionalización, que buscaba lograr el apoyo del gran capital y el florecimiento de industrias nuevas, industrias modernas, con capital concentrado y sumamente eficientes. No piensen, porque hay gente que a veces proyecta hacia el pasado. No hay que pensar en la administración económica de Onganía como solemos pensar en la administración de Martínez de Oz. Porque acá el paradigma sigue siendo la de un país industrialista. A ver, si bien se recorta el gasto estatal en empleados, por ejemplo, y se favorecen las inversiones extranjeras, y se favorece y se le dan facilidades a los capitales que establecen plantas fabriles en el país, por ejemplo, se le cobran retenciones al campo. ¿No? O sea, eso no lo solemos asociar a las dictaduras. Pero la dictadura de Onganía tiene un perfil, digamos, desarrollista en el sentido económico. Ahora, ese perfil desarrollista plantea que la distribución queda para otro momento. Hay que disciplinar la mano de obra, hay que hacerla más eficiente, hay que aumentar el rendimiento del trabajo, ampliar las jornadas laborales, mantener los ingresos congelados. Así que con este programa de eficiencia, Albert Krieger Bacena empieza a intervenir en la economía argentina buscando cortar aquellas actividades que se consideran poco eficientes, poco competitivas. Una particularidad del discurso de estos estados burocráticos autoritarios, como dice, me voy a poner los anteojos para no quemarme los ojos, como dice Guillermo O'Donnell, es que el paradigma económico se presenta con un discurso de normalización. De nuevo, acá hay paralelismos para establecer, ¿no? El planteo es que existe una economía real y una economía ilusoria, una economía populista. La economía real es esta economía de mercado, de grandes empresas, de grandes gerentes, y lo que se ha vivido hasta ese momento es una mentira. Es una economía que no existe, es una economía ficticia, artificial, ineficiente. De lo que se trata es de la modernización, de hacer eficiente. De nuevo, es ese discurso sumamente tecnocrático. Con este discurso es que Albert Krieger Bacena procede a presentar un proyecto de gobierno que va a tener el apoyo de los grandes organismos financieros internacionales, que va a tener el apoyo del gran capital, pero también va a llevar al cierre de esas industrias, esas ramas productivas que no son consideradas eficientes. Uno de los casos más golpeados por esta serie de ataques es el caso de la industria azucarera. En el norte argentino, numerosos ingenios azucareros van a cerrar como parte de las políticas de racionalización de Albert Krieger Bacena. Esto provoca la desaparición de pueblos enteros, porque la industria azucarera, por ejemplo en Tucumán, era una industria central para la vida social. Y había pueblos enteros que se habían desarrollado a partir de esa industria. El cierre de los ingenios azucareros lleva a una profunda crisis y a numerosas convulsiones que van a tener ecos en todos los años que siguen en Tucumán. ¿Por qué? Porque son decenas de miles de trabajadores que quedan desempleados. Pueblos que pierden la principal fuente de trabajo para su población. Es así que la FOTIA, la Federación Obrera de Trabajadores de los Ingenios Azucareros, Federación Obrera Tucumana de los... Federación
Obrera de Trabajadores de la Industria Azucarera. Sí, Federación Obrera de Trabajadores de la Industria Azucarera. Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera. Ah, me siento muy mal. Bueno, la FOTIA, que es la organización sindical que nuclea a los trabajadores de los ingenios azucareros, va a una serie de huelgas contra la dictadura de Onganía, intentan ocupar numerosos ingenios, pero la respuesta de la dictadura va a ser una dura represión. De hecho, hay numerosos testimonios de aquellos obreros que habían ido a estas huelgas y que fueron duramente reprimidos y empezaron a plantear que la respuesta tenía que ser la lucha armada, que no se iba a poder enfrentar a la dictadura si los obreros no tenían armas. Así que el cierre de los ingenios azucareros va a suponer una dura derrota para los obreros tucumanos, que empiezan a tratar de reorganizarse en medio de la quita de la personalidad jurídica, de la personalidad gremial, la represión, la presencia militar y las políticas de racionamiento. Aquí hay que decir que el movimiento obrero que viene a enfrentar a Onganía es un movimiento obrero que ha atravesado numerosas transformaciones y que es en gran parte un producto de la época de la resistencia. Cuando se produce el golpe de la Revolución Libertadora en el 55, se da un cambio histórico en la organización sindical argentina. El peronismo había transformado absolutamente la estructura sindical del país. Ahora la enorme mayoría de los sindicatos eran peronistas. La identidad de la clase obrera organizada era el peronismo. Pero ese aparato sindical presentado como un intermediario, como una fuerza que garantizaba la gobernabilidad para el movimiento peronista, ahora había pasado a la resistencia. Y desde la resistencia va a acumular una serie de prácticas, de discursos, de ideas que provocan la transformación y el surgimiento de nuevas expresiones obreras dentro del peronismo y más allá de este. La experiencia de la resistencia peronista fue una experiencia que llevó a los sindicatos a adoptar posturas mucho más combativas. ¿Por qué? Porque ahora se trataba de confrontar con gobiernos con los que no estaban alineados. Si históricamente estos sindicatos hasta este momento habían sido sindicatos que garantizaban la gobernabilidad, que eran intermediarios entre el Estado y los obreros, ahora se habían convertido en la representación de una fuerza política que estaba proscripta. Por eso los sindicatos obtienen mucha autonomía. Esos sindicatos toman nuevas prácticas. Durante la dictadura de la Revolución Libertadora se aplican las huelgas ilegales, los silbidos, el sabotaje, la colocación de explosivos caseros, algunas tomas de fábricas, confrontaciones con la policía. Eso es lo que muchos han llamado la pura resistencia. Una resistencia desorganizada, una resistencia de comandos, una resistencia inorgánica en ese sentido. No hay una dirigencia central, no hay coordinación, sino que son pequeños comandos aislados de resistencia. Esa resistencia peronista no permite el retorno inmediato de Perón al poder, pero sí pone en jaque a la dictadura de la Revolución Libertadora, que es la que va a terminar viendo cómo la represión no lleva a la desaparición del peronismo. Y muy al contrario, la represión va a llevar a una transformación del peronismo. Una transformación que permite la gestación de corrientes dentro de este movimiento que son más combativas y que tienen objetivos más radicales. ¿Pero el sindicalismo estaba dividido? Sí, el sindicalismo a partir de ahora va a estar siempre dividido. Vamos a tener sindicalistas, líderes sindicales, dialoguistas y combativos. Pero dentro de este amplio abanico hay que destacar, por ejemplo, programas políticos que surgen en plenarios como el Plenario Nacional de la Falda. En la Falda se lleva adelante un plenario en 1957 que construye un programa político que va a ser absolutamente radical y que fue el producto de la resistencia peronista. O sea, la resistencia peronista adopta otras ideas que no estaban en ese peronismo original.
Ideas que aparecen en el Programa Nacional de la Falda de 1957. Comercio exterior. Control estatal del comercio exterior, liquidación de los monopolios extranjeros, control de los productores, planificación del proceso en vista a las necesidades del país, en función de su desarrollo histórico, teniendo presente el interés de la clase laboriosa, ampliación y diversificación de los mercados internacionales, denuncia de todos los pactos lesivos a nuestra independencia, planificación de la comercialización, integración económica con los pueblos hermanos de América Latina. Después, en el orden político, política de alto consumo interno, altos salarios, mayor producción para el sentido nacional, desarrollo de la industria liviana, política energética nacional, incremento de una política económica tendiente a lograr la consolidación de la industria pesada, nacionalización de los frigoríficos extranjeros, soluciones de fondo con sentido nacional a los problemas económicos, regionales, sobre la base de integrar dichas economías a las reales necesidades del país, es decir, una economía integrada y federal, control centralizado del crédito por parte del Estado. ¿Es como cuando dicen nacionalizar la banca? Programa agrario sintetizado en mecanización del agro, tendencia de la industria nacional, expropiación del latifundio y extensión del cooperativismo agrario en procura de que la tierra sea de quien la trabaje. Básicamente una reforma agraria. Para la justicia social, control obrero de la producción y distribución de la riqueza nacional. Todo esto a partir de las organizaciones sindicales. Participación en la dirección de las empresas privadas y públicas. Salario mínimo vital y móvil. Previsión social integral. Unificación de los beneficios y extensión de los mismos a todos los sectores del trabajo. Reforma de la legislación laboral. Creación de un organismo estatal que con el control obrero posibilite la vigencia de las conquistas y legislaciones sociales. Estabilidad absoluta para los trabajadores y fuero sindical. O sea, en este contexto tenemos un movimiento obrero peronista que ha asumido nuevas banderas y un programa aún más radical. Esto va a estar expresado, por ejemplo, y proyectado en las ideas como las de John William Cook, que representa el ala izquierdista de la resistencia peronista, y aquellos grupos que incluso van a ser muy intransigentes como para desconfiar del llamado de Perón a votar a Frondizi. Hay que recordar que Perón llamó a votar a Frondizi y hubo dirigentes sindicales que no apoyaron esta política. O sea, hubo peronistas llamando a votar en blanco porque o era Perón o no era nadie. Durante la era Frondizi, ese movimiento obrero va a adoptar una serie de medidas. Va a incorporar una serie de transformaciones que son el producto de la política laboral de Frondizi. Frondizi llega al poder a partir de un acuerdo con el peronismo. Esto lo hemos visto en un video. Hay un video desarrollando todo el gobierno de Frondizi, lo pueden ver. Como parte de ese acuerdo, se sanciona una ley de asociaciones profesionales que, por ejemplo, le da a los sindicatos, a la dirigencia sindical, el control de los aportes patronales y las obras sociales. Así, los sindicatos pasan a tener una administración de recursos muy importantes. Y además de esos recursos, se da una centralización. Los oficialismos sindicales adquieren herramientas para perpetuarse en el poder, como por ejemplo el control de los procesos electorales. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque esto va a permitir que en cada sindicato se consoliden dirigencias muy fuertes que además controlan amplios recursos. Esas dirigencias, en un principio, llegan a acuerdos con Frondizi, pero estos se van a romper a partir del giro más liberal, ortodoxo del gobierno de Frondizi. Acá hay un episodio central que es justamente la toma del frigorífico Lisandro de la Torre. Una toma que supuso un conflicto laboral a gran escala a principios de 1959 y que termina con el enfrentamiento entre el sindicalismo peronista y la figura de Frondizi. Ese sindicalismo peronista va a ver el ascenso hacia el final de la década del 50 y ya plenamente en los 60 de un nuevo liderazgo que justamente se basa en el pragmatismo y que va a ser el liderazgo de un tal Augusto Timoteo Van Dorn.
¿Quién es Bandor? Bueno, Bandor es un obrero de la UOM, militante del primer peronismo, que se convierte en uno de los principales dirigentes de la resistencia peronista. Sin embargo, en el nuevo sistema político que se ha construido, en el que el peronismo está proscripto, Bandor propone, hacia principios de la década del 60, una política que podemos llamar legalista. ¿Cuál es el planteo de Bandor? Utilizar los canales políticos abiertos por el nuevo sistema de la proscripción, por este empate, para que el sindicalismo ocupe espacios. Por ejemplo, con los partidos neoperonistas como la Unión Popular, que se presentó en las elecciones de 1962 y que llevó adelante la candidatura de Framini a la gobernación de Buenos Aires. Esas elecciones van a ser ganadas por el peronismo, el neoperonismo si queremos, pero van a ser anuladas después. ¿Por qué? Nada, los militares obligan a Frondizi a anularlas. Sin embargo, con esa política de acuerdos y negociaciones, el bandorismo va a construir una nueva forma de práctica sindical. Una práctica sindical basada en golpear para negociar. No solo utilizar los sindicatos para la pura resistencia, sino también para obtener o obligar a concesiones a partir de la amenaza de la huelga o la toma. El planteo es básicamente esto. Sin los sindicatos no se puede controlar una clase obrera que ya ha expresado su descontento, ha llevado adelante tomas, ha llevado adelante sabotajes. Los sindicatos, desde la perspectiva bandorista, lo que harían sería administrar eficientemente el descontento obrero y desde una dirigencia centralizada negociar con la patronal y con los gobiernos. También van a llevar adelante prácticas mafiosas. Por eso se habla del sindicalismo gangsteril y Daniel James compara a Bandor con Jimmy Hoffa. Porque el bandorismo también se basa en la patota, los aprietes, los grupos armados, el despido, los acuerdos y las purgas. Ese bandorismo también va a estar a la cabeza de el retorno de Perón al poder. El punto es que cuando el operativo retorno fracase, me estoy adelantando, el bandorismo va a tomar otra postura. Como hemos visto, esas elecciones fueron anuladas, Frondizi cayó preso, asumió el gobierno Guido que era el presidente provisional del Senado. Ese gobierno va a estar marcado por la represión, por la administración liberal. José Alfredo Martínez de Hoz va a ser ministro de Agricultura y Ganadería en la época de Guido. Pero además en esta época se lleva adelante la desaparición del obrero metalúrgico Felipe Vallese, considerado por muchos como el primer desaparecido del peronismo. Esto daba cuenta de que había un movimiento obrero combativo. Durante el gobierno de Guido se lleva adelante un nuevo plenario nacional que va a ser el plenario de Huerta Grande. Y en Huerta Grande, en el 62, vuelven a aparecer diversas banderas y un programa político radical. ¿No? Un programa político radical de base obrera, compartido por peronistas, comunistas, socialistas, pero fundamentalmente peronistas. Programa de Huerta Grande. Nacionalización del sistema bancario. Implantación del comercio estatal sobre el comercio exterior. Nacionalización de los sectores clave de la economía. Petróleo, electricidad, siderurgia, frigoríficos. Expropiación sin compensación de la oligarquía terrateniente. Exprópiese. Tierras. Desconocimiento de los compromisos financieros internacionales. Es decir, no se paga la deuda externa. Prohibición de toda importación competitiva con la producción nacional. Prohibición de toda exportación directa o indirecta de capitales. Control obrero de la producción. Apertura de los libros comerciales para permitir el controlar los precios y evitar la evasión impositiva. Planificación integral de la economía, estableciendo prioridades y topes mínimos y máximos de producción. Estamos hablando de un peronismo, de un movimiento obrero peronista que llama a expropiar tierras
que llama a nacionalizar la banca. O sea, todo esto es lo que está planteando el sindicalismo. Quiero presentar esto porque todo esto es un preámbulo para entender cuál es el sindicalismo que hace el Cordobazo. Es un sindicalismo que está dividido, pero que viene teniendo expresiones radicales. Frente a esas expresiones radicales construidas por los programas de La Falda, los programas de Huerta Grande, Bandor lo que propone es un abordaje pragmático. Hay que empezar a asumir que Perón todavía no va a volver. Y que los programas políticos del sindicalismo se tienen que manejar dentro de lo posible y en acuerdos con el nuevo sistema basado en la proscripción. Por eso Bandor se sienta a negociar con políticos, con empresarios, con militares. Una de las principales formas de confrontación de Bandor va a ser el plan de lucha, la serie de planes de lucha que se desarrollan a partir de 1964 contra el gobierno de Arturo Illia. Programas de luchas en los que se pierden millones de jornadas laborales, se producen tomas de fábricas, se producen cortes de rutas. Estos programas eran coordinados de manera centralizada por una dirigencia, que era la dirigencia bandorista, que no daba rienda suelta a los obreros, sino que presentaba el plan de lucha para después sentarse a negociar. Te hago una huelga y con la amenaza de la huelga vamos a la mesa. ¿Qué se puede obtener? ¿Qué no se puede obtener? Yo soy el administrador del descontento del obrero. Desde este lugar de poder, que se perpetúa a partir del control de los recursos económicos de los sindicatos, de las operaciones mafiosas, de las patotas, del control interno de las elecciones, yo te puedo asegurar la gobernabilidad o no. O te puedo asegurar que no hay forma de que puedas controlar a la clase obrera. Ese es el modelo del bandorismo. Pero es un modelo del bandorismo que también tiene esta otra pata, que son dirigentes sindicales que tienen muchos recursos, que, por ejemplo, esto aparece, no tengo el libro acá a mano, porque lo dejé en la mochila. Aparece en el libro, en el trabajo Resistencia e Integración de Daniel James, La clase obrera argentina y el peronismo. El sindicalismo bandorista es un sindicalismo en el cual los líderes sindicales salen con chicas, con prostitutas o con modelos, van a casinos, tienen autos caros, usan trajes sin corbata. Es ese sindicalismo que a veces aparece en ciertos imaginarios, el líder sindical burócrata, ¿no? Ese burócrata que tiene recursos, que tiene dinero, que no tiene el nivel de vida de los obreros, pero que logra concesiones. Porque ese sindicalismo bandorista, que puede parar un país entero, que maneja una CGT que reclama tener más de 2 millones de afiliados, puede ponerte cualquier palo en la rueda a cualquier gobierno que quiera tratar de dirigir a la Argentina en un tiempo de empate político. Plan de lucha. Cumplióse la segunda etapa. Más fábricas serán ocupadas hoy. Participaron 15 gremios en la toma de 490 establecimientos con un total de 150.000 trabajadores. En distintos casos hubo rehenes que más tarde fueron liberados. O sea, rehenes gerentes de las fábricas. O sea, gobierno de Illia, un día tomamos 490 fábricas. Así. Así funcionaban los planes de lucha del bandorismo. Un día desarrollaremos ampliamente este tema. No hoy. La cuestión central es que a partir del fracaso del operativo Retorno, que buscaba el retorno de Perón a Argentina y que fue detenido por el gobierno de Brasil cuando estaba sobrevolando el espacio aéreo brasileño, Bandor empieza a plantear la posibilidad de un peronismo sin Perón. Ya que Perón no va a volver, es hora de adaptarse a esta realidad. Y hay que decirlo, ¿no? No estaba claro que Perón iba a volver. No es que simpatice con Bandor, pero si nosotros nos paramos en 1964-65, a Perón lo derrocaron hace 10 años. Nada indicaba en la historia que Perón iba a volver. Que Perón haya vuelto en el 72 y definitivamente en el 73 no estaba escrito en ningún libreto, en ningún manual. Estamos acostumbrados a que eso ocurrió.
Pero si nos parábamos en 1964, no parecía que eso iba a ocurrir. Venían distintos gobiernos, dictaduras, golpes. ¿Por qué seguiría el peronismo? ¿O por qué el peronismo con Perón? Ese neoperonismo empieza a tener sus roces y sus disputas con los duros que buscaban una confrontación más abierta con los gobiernos o administraciones no peronistas e incluso con el propio liderazgo de Perón. Es por eso que incluso se produce la visita de María Estela Martínez, enviada por Juan Domingo Perón, para controlar los procesos electorales de 1965 en Mendoza y en otras provincias, en donde los candidatos neoperonistas van a confrontar con candidatos designados por Perón. Este clima en el cual los líderes sindicales toman fábricas, establecen planes de lucha que movilizan a cientos de miles de obreros, debilitan constantemente la autoridad presidencial, mina cualquier posibilidad del gobierno de Arturo Illia de sostenerse en el poder. Y el propio Illia, que acá está tomando una cerveza como diciendo, jodida la mano, che, va a terminar siendo derrocado por un golpe de estado que se produce el 28 de junio de 1966, liderado por las Fuerzas Armadas. Ese golpe de estado, más allá de la confrontación del sindicalismo peronista, fue también preanunciado por los medios de comunicación. Medios de comunicación que presentaban la imagen de Illia como un gobierno lento, como un gobierno anquilosado, como una tortuga. ¿Avanza o no avanza la tortuga? Ese golpe es el que entrega el poder a Onganía. Y como hemos mencionado, Onganía lleva adelante un programa represivo a gran escala. Pero la particularidad del ascenso de Onganía es que Onganía llega al poder con el apoyo del sindicalismo bandorista. Esta es una foto de la asunción presidencial de Onganía. Y entre los asistentes a la asunción está un tal Augusto Timoteo Bandor. Bandor asiste a la asunción de Onganía. ¿Por qué asiste? Bueno, muy sencillo. Porque se consideraba que Onganía podía salir del empate político. Y le había demostrado los límites de esa política partidaria, pero basada en la proscripción. Dado que el gobierno de Illia, manteniendo la proscripción, no ofrecía nuevos espacios para que la dirigencia sindical pudiera avanzar más, tal vez, el ascenso de un militar nacionalista católico al poder pueda permitir un nuevo acuerdo militar sindical como el del 43. Hay muchas expectativas puestas en Onganía. Y desde el punto de vista de Bandor, que dicho sea de paso, Bandor fue militar, fue al colegio militar, desde el punto de vista del sindicalismo peronista, Onganía podía representar un reemplazo de Perón. Otro líder militar nacionalista. Ojo con esto, porque nosotros lo vemos con el diario del lunes. Pero Bandor no fue el único que apoyó a Onganía. Otro de los que apoyó a Onganía fue Perón. Cuando asume el poder Onganía, Perón declara que los intereses expresados por las autoridades militares representaban y coincidían ampliamente con los que el movimiento justicialista viene defendiendo. Y que si su gobierno respetaba esos intereses, esas banderas y esas expresiones, era obligación del peronismo apoyarlo. O sea, el propio Perón ve el gobierno de Onganía, el ascenso a Onganía, con expectativas positivas. Muchos consideraban que Onganía podía ser una suerte de Gaulle argentino. Un militar nacionalista, anticomunista, que represente la unidad nacional e impulse el desarrollo nacional. Pero en la práctica, De Gaulle va a ser más una suerte de Gaulle. Onganía va a ser más una suerte de Franco a destiempo, con ideas económicas desarrollistas.
sea, Onganía es más conservador que otra cosa, autoritario, anticomunista, tiene una visión muy cuadrada. De hecho, muchos plantean que Onganía era un tipo de pocas luces, un militar que no tenía mucho proyecto, y que el hombre inteligente y capaz de las Fuerzas Armadas era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que era Alejandro Agustín Lanusse. Onganía gobierna por encima de las Fuerzas Armadas, como hemos dicho, una suerte de cuasimonarca. Ahora, la particularidad del bandorismo durante la dictadura de Onganía es que forma parte de lo que llamamos el sindicalismo participacionista o colaboracionista. Ese sindicalismo se sienta a negociar con la dictadura con el objetivo de obtener concesiones, de la misma forma que lo había hecho con otros gobiernos. Si se había podido hacer con Frondizi y con Ilia, ¿por qué no se podría con Onganía? Pero acá hay un problema, que es que los métodos bandoristas no pueden arrancarle concesiones a una dictadura militar cuyo alcance represivo llega a todos los aspectos de la vida social y política. ¿Qué negociación podía tener Bandor contra una dictadura que podía intervenir los sindicatos, que le podía sacar la personería gremial? No era un régimen particularmente negociador. La actividad política estaba suspendida. Los partidos políticos no podían participar del sistema. Las universidades están intervenidas. La moral pública está controlada. La estrategia bandorista de negociar con la dictadura va a fracasar estrepitosamente. ¿Por qué? Porque Bandor quería ser una suerte de gran intermediario entre el régimen militar y la clase obrera argentina, ¿no? Era el rol que venían ocupando. Entonces, yo controlo estos recursos, puedo dirigir a la clase obrera, puedo asegurar los intereses de la clase obrera, pero sin que desborde los canales institucionales. Una clase obrera que es disciplinada por mi dirigencia. Pero el problema que tiene Bandor es que no puede utilizar esa capacidad para negociar. Porque delante no tiene una fuerza dispuesta a torcer el brazo, sino que hay un régimen militar que se presenta con una fuerza imbatible que no está dispuesto a negociar con un dirigente sindical. Por eso son pocas las concesiones que Bandor obtiene de la dictadura. Y el costo es altísimo, porque Bandor está siendo colaboracionista de un régimen militar que despide masivamente obreros, que extiende la jornada laboral, que congela los salarios y extiende la jornada laboral, que reduce a los empleados públicos. El problema, entonces, con la dirigencia bandorista es que no logra capitalizar su política de colaboración con la dictadura para obtener concesiones, y al mismo tiempo, en la medida en que sigue siendo dialoguista, pierde a su base de apoyo, que son los obreros, que, dado que el sindicalismo, la dirigencia sindical nacional no los representa, luchan de manera atomizada, de manera fragmentaria, y desoyen a su dirigencia. Los obreros, no de las comisiones de resistencia. El gobierno pretende que todas las comisiones de resistencia, que todos los activistas queden en la calle para imponer un régimen de trabajo militar y de explotación inhumana. Eso significa el cuento de la plástica. Pero ningún portuario auténtico va a entrar si no es con su libreto, y no vamos a permitir que sigan los miserables carneros en el puerto. Todos los activistas de la Intervilla nos estamos organizando por empresa y bordada, porque de esta manera encaramos mejor la eliminación de los carneros y nos preparamos para que cuando impongamos la entrada de todo el gremio lo hagamos organizados. Por eso Intervilla hace un llamado a todos los activistas a que se vuelquen a las bocas de entrada del puerto todos los días para formar piquetes y comisiones por empresa y bordadas para imponer la aceptación de la vieja documentación. Leña a los carneros para entrar todos los auténticos portuarios juntos o ninguno. Organicemos comisiones por empresas y bordadas. Se empieza a dar un fenómeno muy particular, que es, dado que la dirigencia sindical, la dirigencia nacional de la CGT
no responde a los reclamos de lucha de bases obreras que están en cada fábrica o en cada espacio que es atacado por las políticas de la dictadura, estas se empiezan a organizar autónomamente. Este es el caso, por ejemplo, de la huelga de los portuarios, que van a confrontar con la dictadura Onganía entre finales del 66 y principios del 67, y que van a terminar siendo derrotados. Hay que decirlo, van a ser derrotados. Pero que expresan otro modelo de disputa. Lo mismo ocurre con petroleros. Vamos a tener petroleros que intentan organizarse, no a nivel nacional, por fábrica. ¿Por qué? Porque estaban tratando de escapar a los controles de una dirigencia sindical nacional que no estaba representando el clima o las expectativas de esa lucha. ¿No? Rebeldía contra el gobierno nacional del capitán de Puerto Ochoa. Pese a la decisión de la Secretaría de Trabajo de aplicar en los puestos de Bahía Blanca los convenios colectivos del trabajo del SUPA y del URGA, el capitán Ochoa se niega a aplicarlo. ¿Quién gobierna en la Argentina? ¿El general Onganía o el capitán de Marina José M. Ochoa? Confederación General del Trabajo. Acá, delegación regional. Acá la CGT dice, che, pero el problema no es Onganía. Es Marina José, es el capitán de Marina, José M. Ochoa. Intimación de los gobiernos a los obreros petroleros, la destilería de YPF sigue paralizada, La Plata, imprevista huelga de SUPE, paraliza la destilería. Krieger Bacena se encuentra con estos conflictos obreros, pero todos estos conflictos obreros son derrotados. Son derrotados los portuarios, son derrotados los azucareros, son derrotados los petroleros. Así publicaba el PRT La Verdad. La empresa, el gobierno y la burocracia sindical derrotaron la heroica huelga petrolera. Así que tenemos a una dirigencia sindical nacional que busca ser participacionista, colaboracionista, que no representa a ese ascendente de lucha. Y tenemos a un movimiento obrero que por las bases empieza a organizarse de forma independiente. Por fábrica, por puerto, por ingenio. El bandorismo, entonces, se encuentra ahora en un estadio estancado. No puede capitalizar el poder político de organizar a gran escala la clase obrera y al mismo tiempo no puede mantener el apoyo de la clase obrera si no sigue, si no obtiene concesiones. Si no logran organizar a esa clase obrera para arrancar concesiones a la dictadura o las suficientes, va a perder su base de apoyo. Es así que se va a iniciar un proceso que suele denominarse la rebelión de las bases. ¿Por qué hablamos de la rebelión de las bases? Y esto es lo central del cordobazo. Perdón por esta larga introducción, pero estaba esto para explicar de dónde salen toda esta gente. La rebelión de las bases es un proceso de rebelión contra las dirigencias peronistas ortodoxas de los sindicatos y centralmente contra la dirigencia bandorista de la CGT a nivel nacional. Hablamos de la rebelión de las bases porque esta rebelión no se da en el plano nacional como tal. No es que tenemos un dirigente nacional o no en primera instancia que confronta con Bandor, sino que tenemos a dirigentes muchas veces jóvenes que son dirigentes de plantas, que son dirigentes de fábrica, que empiezan a confrontar con la línea que sostiene la dirigencia nacional de la CGT. Estas bases lo que hacen es movilizar el descontento de obreros que están viendo cómo sus salarios son congelados si se extiende la jornada laboral, o enfrentan despidos, o se les quitan concesiones o privilegios. O conquistas. Por ejemplo, el sábado inglés. O, no sé, las horas del almuerzo. O distintos permisos que se le entregaban a los obreros. Esta rebelión de las bases tiene una particularidad. Por un lado, representa el rechazo a esa dirigencia que es considerada vista como burocrática, que no representa a la clase obrera, que es una dirigencia que se pasea en autos caros, es una dirigencia que sale con mujeres, que va a casinos. Es una dirigencia que no tiene el estilo de vida de la clase obrera. Es una dirigencia burocrática. No son obreros. Son muchos más obreros esos delegados, desde esta perspectiva,
que están en cada fábrica trabajando y que tienen contacto del día a día de la realidad de la clase obrera argentina bajo la dictadura de Onganía. Pero además de ser una suerte de gran descontento contra esa expresión, ¿no?, de esa dirigencia nacional, también son el producto de las transformaciones económicas que se han dado en los últimos años. Con la política desarrollista de Frondizi se establecieron nuevas plantas fabriles y se fortalecieron nuevas ramas industriales mucho más modernas. Hablamos de desarrollo de la química, la petroquímica, la electricidad, las fábricas de automóviles, la industria automotriz en general. Todas estas ramas requieren de obreros especializados, pero además tiene una particularidad. Muchas se localizan en nuevos polos productivos industriales que sean o en el interior de la provincia de Buenos Aires o en provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza, en La Pampa, poco en La Pampa, pero sobre todo Córdoba y Santa Fe. ¿Qué ocurre en estos lugares? Bueno, surgen nuevas fábricas que escapan al sistema de los sindicatos bandoristas. Se establece un régimen sindical especial por el que, por ejemplo, Fiat tiene sus propios sindicatos. Esto permite dos cosas. Por un lado, le quita poder a la dirigencia nacional de la CGT sobre estas nuevas plantas fabriles. Pero por el otro, se suponía, se esperaba, que los dirigentes sindicales, atomizados por planta, tengan mucha menos capacidad de resistencia de la que tenía la CGT, que estaba organizada a nivel nacional. O sea, si vos tenías que enfrentarte a una fábrica, era mucho más fácil que si tenías que enfrentarte a la UOM. O esa era la expectativa. Este sistema que flexibilizó, por así decir, la organización de la clase obrera argentina, y que fue además el producto del surgimiento de nuevas ramas industriales, va a haber aparejada el desarrollo de expresiones sindicales que van a terminar siendo mucho más independientes y combativas. ¿Por qué? Y bueno, pues no están sujetas a la dirigencia de una CGT nacional que es colaboracionista con la dictadura. Pero hay otra cuestión más. Se trata de obreros que tienen mucha mayor capacidad, ¿no? Se trata de obreros que tienen una formación técnica mucho más desarrollada. Son obreros especializados, son obreros de cuello blanco. Acá me dice Jorge K. Salen con mujeres, ¿qué querés? ¿Que salgan con hombres? No, lo que estoy diciendo, esto aparece en los testimonios. Dicen, las chicas que tienen esos dirigentes sindicales, nosotros no podemos salir con mujeres así. Y no, porque eran o bien prostitutas muy caras, o modelos que salían con tipos que se mostraban con autos caros con plata. Y no era la realidad del obrero. Esto está testimoniado en el libro de Daniel James, Resistencia e Integración, la clase obrera argentina del peronismo. Frente a eso tenemos obreros que están en cada fábrica, que conocen del oficio, son obreros especializados, formados, y que desarrollan sus propios repertorios de negociación y confrontación. Dado que el conflicto va a estar localizado y supeditado a cada fábrica, se va a resolver por medios que sean independientes a los de la dirigencia sindical nacional. O sea, mientras el bandorismo trataba de negociar con la dictadura, la rebelión de las bases es una rebelión que se da justamente en esas fábricas, en el nivel micro y no a nivel nacional. Y sobre todo en el interior. Esa rebelión de las bases está inspirada a su vez por los procesos que están ocurriendo en el mundo. Los años 60 en América Latina fueron los años de la inspiración de la Revolución Cubana. Y la Revolución Cubana, con este modelo del hombre nuevo socialista, de la lucha armada, de la guerra de guerrillas, es parte del clima de época. Además, en 1967, el Che Guevara muere en Bolivia, dirigiendo la guerrilla en Ñancahuazú, y su muerte se convierte en una leyenda. Fíjense, estamos en el Cordobazo va a ser en el 69,
Y en el 67 muere Che Guevara, muere fusilado en Bolivia. La muerte de Guevara, fusilado en Bolivia, se convierte en un símbolo de una época. Los años 60 son los años de la juventud, son los años de la lucha, son los años de la entrega. Ese guerrillero legendario aparece en símbolos, en carteles, en expresiones, en remeras, por todo el mundo. De nuevo, son los años 60, van a ser los años de la plaza de Tlatelolco, del Mayo francés, la primavera de Praga, y esta imagen del argentino revolucionario que murió fusilado en Bolivia es de fuerte peso simbólico. El movimiento estudiantil, los movimientos obreros del tercer mundo, de América Latina, van a ser movimientos sumamente combativos que adoptan las ideas de la revolución. Hasta, de nuevo, en el Mayo francés tenemos carteles del Che Guevara. El bandorismo, entonces, no solo es confrontado por el estilo de dirigencia, por el nivel de vida de sus dirigentes y por lo que ocurre, ¿no?, en su política de colaboración a nivel nacional, mientras en cada fábrica surgen nuevas expresiones de lucha, sino que también es desafiado por una cuestión ideológica. En la década del 60 vamos a tener, por un lado, la consolidación de ese peronismo de izquierda, de un peronismo que incorpora las banderas de la lucha armada, de la revolución, del socialismo nacional, pero también de una dirigencia que adopta los valores del hombre nuevo cubano, de una dirigencia que adopta, por ejemplo, los modelos de ascetismo, de entrega personal, de vida modesta, de trabajo, de esfuerzo. También en 1966 tenemos el operativo Cóndor. El proceso de recuperación, el intento de recuperación de las Islas Malvinas, liderado por Dardo Cabo. Esta operación Cóndor fue parte de un clima de época, un clima de trasvasamiento generacional en el que los jóvenes formados en los años 60 expresaron un nuevo nacionalismo antiimperialista que iba justamente de la mano con este florecimiento de las ideas del Che Guevara, de la Revolución Cubana. Por eso en 1968, por ejemplo, el propio Partido Comunista Argentino se divide con el surgimiento del Partido Comunista Revolucionario. ¿Por qué? Bueno, porque el Partido Comunista Argentino tenía una política de convivencia pacífica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. De lo que se trataba era de que el capitalismo caería por sus propios medios. Bueno, en ese clima particular surgen los chinos. Los chinos. ¿Por qué surgen los chinos? Porque mientras el Partido Comunista decía que había que convivir y coexistir con el capitalismo y acordar, la juventud comunista rompe con la dirigencia nacional del partido, con la dirigencia del Partido Comunista, porque quieren hacer la revolución, quieren la lucha armada, están inspirados por las ideas de Mao, por las ideas del Che Guevara. Es así que Otto Vargas y numerosos dirigentes de la juventud comunista que adoptan estas banderas fundan el Partido Comunista Revolucionario, que va a ser la versión maoísta del Partido Comunista y que es parte de un clima de época, ¿no? Ese Partido Comunista va a ser más combativo, va a presentar la idea de la confrontación armada y la idea de que se viene un movimiento de liberación nacional y no la coexistencia pacífica. Es parte de una rebelión generacional. O sea, es la juventud comunista la que se rebela contra la dirigencia del partido. También, en estos años, justamente, surge el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT. El Partido Revolucionario que surge de la unión entre el FRIP, el Frente Revolucionario Indoamericano Popular, de Mario Roberto Santucho, y PO, que es palabra obrera en esta época, de Nahuel Moreno, futuro fundador del Partido Socialista de los Trabajadores. O sea, hay un clima ideológico de confrontación, de efervescencia, que está llevando al surgimiento de nuevos movimientos. Pero además, como hemos mencionado,
es un periodo en el cual la resistencia peronista incorpora banderas de un discurso más revolucionario, de una lucha por el socialismo, nacionalización de recursos, expropiación de tierras. Piensa en esto, el programa de la falda, el programa de Huerta Grande. Perón habla abiertamente del socialismo nacional. Perón escribe una carta sobre el Che Guevara. Perón dice en una grabación, que la pueden buscar en YouTube, no la voy a poner acá por copyright, pero dice, lo de estos muchachos es asombroso. Me salió muy orio. Yo estoy con ellos. Yo estoy con ellos. Che Guevara se habrá muerto, pero van a haber 1000 Che Guevaras si esto sigue así. Y Fidel dicen que es comunista. Pero ¿qué comunista? Fidel es tan comunista como yo. Más bien es justicialista. Pueden buscar, hay un momento en el cual Perón dice, lo de estos muchachos es increíble, yo estoy con ellos. El Che Guevara se murió, pero va a haber 1000 Che Guevaras. Perón escribe la carta a Mao. Hay un clima ideológico que pregna para que el peronismo adopte discursos más combativos, más revolucionarios, más confrontativos. Y en ese clima es que aparece un peronismo de izquierda, un peronismo revolucionario. Una de las particularidades entonces de la lucha obrera de estos años es que empieza a llevarse al nivel de cada planta y que tiene un particular dinamismo en aquellas ramas modernas que tienen a estos nuevos obreros con sindicatos descentralizados, obreros sumamente capacitados. Ocurre, por ejemplo, con las plantas de fabricación de autos. Así, empiezan a surgir nuevos conflictos en el 68, ya desde el 67, pero también en el 68, protagonizados por obreros que, desobedeciendo a la dirigencia nacional de la CGT o escapando a su control, toman fábricas. Toman fábricas, hacen paros activos, hacen cortes. Estas ramas sindicales van a expresarse en sindicatos como ESMATA, sindicatos de transporte automotor, en sindicatos como Luz y Fuerza, sindicatos como CITRAC, como CITRAM, como la UTA, pero también vamos a tenerlos algunos en obreros gráficos, en otros casos. Pero fíjense esto, hablamos de sindicatos de la industria automovilística, de la industria del transporte, de la energía. Y acá aparece esta idea de horizontalidad, asamblea, pero además de honestidad. Hay una particularidad, que esto lo plantea también Daniel James, que hay obreros que no están ideologizados profundamente y a la hora de discutir estas cuestiones adoptan y apoyan a estos dirigentes sindicales con ideas izquierdistas porque los ven más honestos, porque los ven más cercanos. Es decir, vos vas a tener dirigentes que son comunistas, dirigentes que son leninistas, trotskistas, guevaristas, que no es que obtienen apoyo, son electos porque sus bases, los trabajadores se volvieron todos guevaristas, comunistas. No. Obtienen apoyo porque son algo distinto. Obtienen apoyo porque se presentan como honestos, porque trabajan en cada fábrica, porque son los que combaten cuando la dirigencia tradicional no lo hace. Eso permite que obtengan mucho apoyo. Entre los dirigentes que surgen en este contexto, de nuevo, se va a dar una mezcla amplia. Vamos a tener guevaristas, maoístas, comunistas, trotskistas, peronistas de izquierda, peronistas combativos. Todo esto está mezclado. Socialistas. Y en esa mezcla hay un caldo de cultivo, algo que se está gestando, es una rebelión generalizada contra la dictadura, contra la dirigencia tradicional, contra las nuevas empresas multinacionales que dominan la economía nacional. Porque la particularidad de todo esto de que trabajo para Fiat Concord, trabajo para una petrolera y demás, es que el explotador es el capital extranjero.
es el capital internacional. Entonces, acá tiene mucha fuerza ese discurso antiimperialista, anticapitalista. Porque estoy trabajando para una patronal que ni siquiera es la patronal nacional. Es la patronal de una gran empresa extranjera que tiene una filial acá. Estas nuevas organizaciones, estos nuevos sindicatos o estas nuevas dirigencias que surgen en cada fábrica, en cada planta, en cada región, entonces adoptan posturas combativas, más independentistas y más inorgánicas con respecto a la dirigencia nacional. Entre los dirigentes que emergen en esta época podríamos mencionar, por ejemplo, a Agustín Tosco, ¿no? El cordobés del sindicato Luz y Fuerza, marxista-leninista que defendía la lucha armada. Pero así como está Agustín Tosco, que es para muchos el modelo del sindicalista combativo, del sindicalista honesto, esforzado, que no se vendía a la patronal, que no acumulaba riquezas. Nosotros tenemos otros dirigentes. O sea, Tosco es un símbolo del cordobazo, pero no fue el único dirigente del cordobazo y podemos debatir incluso si fue el dirigente más importante. Esto no es para menoscabar la imagen de Tosco, sino porque hubo otros dirigentes que tuvieron un enorme peso en el cordobazo. Entre los dirigentes que surgen en esta época también tenemos al maoísta René Salamanca. René Salamanca, que va a ser un sindicalista revolucionario, combativo, que planteaba y levantaba la bandera de la construcción de un socialismo nacional. Y así como está René Salamanca o Agustín Tosco, tenemos también a la figura de Atilio López, un peronista combativo. Un peronista y al lado tiene una bandera del Che Guevara. Un peronista combativo que hablaba de la conformación de un socialismo nacional, de la expropiación a los monopolios extranjeros, de la UTA, Unión Tranviarios Argentinos. También tenemos a la figura del Pidio Torres, otro dirigente sindical peronista combativo de carácter revolucionario. O sea, tenemos, de nuevo, en esa mezcla, vimos 4 dirigentes sindicales de primer orden de esta época y tenemos a 2 peronistas revolucionarios, a un marxista-leninista, a un maoísta. Y también, acá ya me lo están reclamando, tenemos a Raimundo Ongaro. Raimundo Ongaro del sindicato de gráficos. Raimundo Ongaro, ahí joven, combativo, es una muestra, es un recambio generacional dentro del peronismo que tenía una cara más combativa, que estaba dispuesta a tomar las armas, no en el sentido de iniciar la guerrilla, sino de tomar los fierros, ir a pelearse a cadenazos contra la policía y contra la dictadura. Una particularidad de estas nuevas dirigencias que están surgiendo es que van a utilizar nuevos repertorios de confrontación. No vienen a combatir, a luchar con la dictadura planteando, por ejemplo, que hay que, no sé, sentarse en una mesa a dialogar. No, hay que tomar la fábrica. Hay que tomar las fábricas. Hay que hacer paros activos. También había paros pasivos, ¿no? Y se quedaban en casa tomando mate. Así, como dice... ¿cómo se llama? Como dice... Mónica Gordillo, ¿no? Había paros de quedarse en casa tomando mate. Es paro activo que era no solo no ir a trabajar, sino ir a bloquear las rutas, ir a marchar, ir a ocupar el centro, hacer una gran concentración. Además de las fábricas tomadas, se recurría al sabotaje. Y un fenómeno muy interesante de estas tomas, también de sabotaje, por ejemplo, Luz y Fuerza te cortaba el suministro de electricidad de una ciudad o de una fábrica, además de ir a la huelga. Es que se utiliza también esta práctica que mencionamos antes, que es la toma de rehenes. Como una suerte de garantía de que se cumplan los intereses de lo que reclaman los obreros, se tomaban rehenes. No tocar ni un obrero, peligran rehenes. Entonces, además de tomar la fábrica,
se mantenía en la fábrica a los gerentes, a los dueños, y se los utilizaba para negociar. Fíjense que hay una particularidad con todo esto. Estamos hablando de una dictadura que vino con la capacidad para reprimir todos los aspectos de la vida social, política, cultural, y que de repente está viendo la emergencia de un movimiento obrero que surge por abajo como una rebelión contra las dirigencias tradicionales, contra los representantes de ese capital extranjero y contra las autoridades de esa dictadura. Lo que está haciendo la dictadura de Onganía, al exprimir excesivamente con la represión al cuerpo social argentino, es llevar a gran parte de ese cuerpo social, movilizado por la clase obrera, a expresarse en canales no institucionales, con nuevas formas de confrontación. En vez de recurrir a los medios tradicionales de protesta, se recurre a otros. Porque los tradicionales están anulados. Los métodos comunes no sirven. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la fábrica. Vamos a prender fuego a un pozo. ¿No? Vamos a hacer un piquete. Entonces, esa confrontación es mucho más radical. Ahora, la particularidad de este movimiento es que no solo se reduce a cada fábrica, sino que empieza a establecer vínculos con, digamos, una estructura nacional. Así, en 1968 se lleva adelante el Congreso Nacional de la CGT para elegir autoridades. Y tenemos a dos grandes figuras para candidatarse a la dirigencia nacional de la CGT. Augusto Timoteo Bandor y Raimundo Ongaro. En las elecciones, Ongaro obtiene un triunfo, pero Bandor no lo reconoce. Así que la CGT se va a dividir. Y vamos a tener dos dirigencias nacionales de la CGT diferenciadas, a partir de 1968. Por un lado, va a surgir a la cabeza de Raimundo Ongaro la CGT de los argentinos. La CGT de los argentinos representó la experiencia más radical de la dirigencia nacional de la CGT en tiempos modernos. Veamos qué decía la CGT de los argentinos. Los caminos del pueblo, las luchas liberadas por el pueblo argentino en 1969 han conducido a la dictadura a un callejón sin salida, fraccionando su sustento militar, redució al mínimo el margen de maniobra económica, condenando al fracaso a la CGT oficialista. Además, órgano de la CGT de los argentinos en la clandestinidad en 1970. CGT de los argentinos, unirse desde abajo, organizarse combatiendo. La CGT Córdoba se pronunció por Ongaro. Bandor, ¿quién mató a Rosendo García? Denuncia el comportamiento mafioso de la CGT Azopardo, la que mencionemos ahora, y por un lado, reivindicar a la CGT combativa. Por una patria, CGT de los argentinos, por una patria justa, libre y soberana. La patria socialista. Solo el pueblo salvará al pueblo. Es importante repetir esto. Dentro de esa CGT de los argentinos había una mezcla amplia. Peronistas, trotskistas, guevaristas, comunistas, maoístas, todos estaban juntos. De nuevo, imagínense esto. Tu dirigencia nacional de la CGT dice que la patria justa, libre y soberana es la patria socialista. Así. Y mientras surgía la CGT de los argentinos, que era la CGT más combativa, Bandor quedó a la cabeza de la CGT Azopardo, que recibe ese nombre porque estaba sobre la calle Azopardo y que va a ser la expresión más dialoguista, colaboracionista, que propone seguir manteniendo la política de colaboración con la dictadura, pero abriendo cada vez más márgenes para la confrontación y la disputa. El profesor tiene que ir al baño. Ya vengo.
Volvimos. Una particularidad entonces de este amplio movimiento de confrontación con la dictadura, entonces, es su amplia base ideológica, ¿no? En este proceso de confrontación confluyen distintas corrientes. Pero no solo confluyen distintas corrientes a nivel sindical, sino que confluyen distintas corrientes a nivel estudiantil. Porque la noche de los bastones largos y ese gran arremetimiento, ¿no?, de la dictadura contra el movimiento estudiantil en las universidades, lo que provocó fue la gestación de un movimiento amplio de resistencia para un grupo social que ahora se siente atacado y, podríamos decir, victimizado por la dictadura. El movimiento estudiantil va a participar de numerosas jornadas de lucha, pero a escala nacional. Vamos a tener a la Federación Universitaria Argentina y sus expresiones en Córdoba, en Buenos Aires, en Entre Ríos, en Corrientes, en Santa Fe, participando de luchas, de tomas y enfrentamientos contra la dictadura. Ese movimiento estudiantil se ve inspirado y acompañado por un ciclo de protesta general que se da en el mundo de los años 60 y que plantea que son los jóvenes los que pueden tomar en sus manos el destino de la sociedad. Ese movimiento estudiantil va a ser gran parte de la base de esa confrontación con la dictadura. Una confrontación que no solo se da, de nuevo, como parte del movimiento obrero. Ahora, como hemos visto y hemos señalado, la dictadura de Onganía tiene una particularidad, que es que cada vez que había algún conflicto, alguna represión, la respuesta siempre era a los tiros y con balas de plomo. Es así que tenemos el desarrollo de una serie de grandes protestas, como por ejemplo el correntinazo. En Corrientes, los jóvenes estudiantes universitarios van a la protesta, obtienen lo que es el apoyo de la clase obrera correntina, y en medio de la represión, la policía asesina al estudiante Juan José Cabral. ¿No? Entonces tenemos una represión y matan con tiros de plomo a un estudiante universitario. ¿Y qué ocurre en Corrientes? Cuando en el 69 se mata a un estudiante en medio de una protesta, se prende fuego todo, ¿no? Unánime sensación de repudio ante la represión policial, trasladaron a Paso de los Libres los restos de Juan José Cabral y movilización. Comunicado del rectorado de la Universidad Nacional del Noreste, compañero Juan José Cabral, los estudiantes y el pueblo te vamos a vengar. Comisión de Intercursos de Medicina. El movimiento, en vez de dispersarse por la represión, se radicaliza. Y de repente se produce el correntinazo. Una revuelta a gran escala contra la dictadura. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, solo salgámonos un momento y veamos qué ocurre en otros lados. No, entonces tenemos al movimiento estudiantil de Rosario. El movimiento estudiantil de Rosario va también a la huelga, va a la protesta, se moviliza contra la dictadura y obtiene la solidaridad no solo de otras expresiones estudiantiles, sino el apoyo de la clase obrera rosarina. Los sindicatos de Rosario, los sindicatos del litoral, se plegan a la protesta. Se producen manifestaciones, se producen algunos choques, y en medio de los choques y la respuesta policial mediante la represión, vamos a tener lo que viene pasando siempre, ¿no? Entonces en Rosario, en la policía, se arma quilombo, los manifestantes empiezan a destruir propiedad, empiezan a hacer destrucción material, y en medio de esto la policía reprime, y cuando reprime asesina a un joven obrero de 15 años, a un adolescente, que es Luis Noberto Blanco, ¿no? De la policía mata a un pibe de 15 años en medio de la represión. ¿Qué pasa cuando matas a un pibe de 15 años en medio de la represión, en medio de una dictadura que ha cancelado la participación política, que ha asfixiado la situación? Y bueno, la respuesta es que se prende fuego Rosario porque los obreros y los estudiantes ahora radicalizan su protesta, acabas de entregarles un mártir y ahora la confrontación es a gran escala. Piedras, cócteles molotov, barricadas, destrucción de vehículos. Hay una particularidad con la violencia de estos procesos, como dice Mónica Gordillo.
cuando habla del ciclo, porque Mónica Gordillo en los 50 años del Cordobazo hace un trabajo en el que plantea el ciclo de 1969, no se trata solo de Córdoba, fue un ciclo general de revuelta en el país, que la destrucción se localiza en objetivos muy particulares, no es indiscriminada, eso es lo que te quieren vender. Pero se atacan bancos, se atacan a grandes empresas, se atacan a edificios públicos y bueno, la ligan los transportes. Es la realidad, ¿qué le vamos a hacer? No lo estoy justificando, o tal vez sí. No lo estoy justificando. Pero era parte del clima de violencia, de lo que se había que cubrir y había que prender las barricadas. Pero los objetivos de la destrucción son particulares. Acá preguntan, ¿por qué ocurre esto en el interior y no en la capital? Igual hubo quilombos en Buenos Aires. Pero dijimos antes, en gran parte se debió a cómo en estas provincias y en estas regiones del interior, las nuevas plantas fabriles, con un sistema descentralizado de representación sindical, alimentaron también la conformación de movimientos obreros independientes. Rosario entonces estalla en el Rosariazo. Y el Rosariazo es prácticamente la antesala directa del Cordobazo, ¿no? Mayo de 1969, revuelta popular masiva en Rosario. Esto no se queda en Rosario, no se queda en Corrientes. También en 1969 se inicia el ciclo de revueltas a gran escala de Tucumán. En Tucumán, un primer movimiento obrero que respondió a la dictadura de Onganía y al cierre de los ingenios había sido derrotado. Pero en el 69, nuevamente, movimiento estudiantil y movimiento obrero coinciden para rebelarse contra la dictadura en las calles de Tucumán. Y acá, de nuevo, tenemos cierre de comedores universitarios o aumento en los valores de los alimentos y demás, intervenciones, quita de derechos en las fábricas. Todo esto confluye en un movimiento de rebelión generalizado que lleva a confrontaciones con la policía. De nuevo, piensen en las imágenes, son muy jóvenes. Yo ya me empiezo a ser mayor que mucha gente que está acá. Bueno, no importa. Confrontaciones con la policía responde con violencia, dejan algún muerto, entonces el estallido se radicaliza y tenemos barricadas, y tenemos corte de cables, y tenemos fuego, y tenemos destrucción de locales, destrucción de bancos, destrucción de edificios públicos, y de repente hay una situación de rebelión a gran escala en la que participan obreros, estudiantes y vecinos de Tucumán, y esto lleva al ciclo del Tucumanazo, que se va a prolongar durante años. La policía es desbordada y pierden el control de la ciudad. Todo esto, Tucumán, se registraron nuevos disturbios, un estudiante muerto. ¿No? Esto es parte de la lógica de cómo funcionan estos años del ciclo de las pobladas. Todo esto es lo que está rodeando al Cordobazo. O sea, el Cordobazo no es la primera revuelta, porque el Correntinazo y el Rosariazo vinieron antes. El Tucumanazo también empezó antes y va a seguir después. Pero está rodeado de este ciclo. Y dentro de todo ese ciclo de revuelta, el Cordobazo va a ser el más influyente. Acá Juña dice, y el movimiento artístico de Tucumán Arde. Exactamente, Tucumán Arde fue una gran muestra artística de lo que era el arte comprometido, que trataba de representar esa realidad de revuelta y de crisis social en Tucumán. En 1969, Adalbert Krieger Bacena quiere llegar a un plan de ajuste a gran escala en Córdoba. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, básicamente, el planteo es eliminar el sábado inglés, que permitía que los trabajadores laburaban mediodía los sábados. Frente a esto, frente a este avance de políticas que tenían el objetivo de hacer más eficiente a la clase obrera y aumentar la productividad del trabajo, la CGT de los argentinos convoca un paro nacional para el 30 de mayo de 1969. Y de hecho, la CGT Azopardo también. ¡Chan!
Se copa Bandor y también llama un paro nacional con la CGT. Pero en Córdoba, donde la representación de la CGT era aún más combativa, plantean que un paro nacional el 30 sería demasiado poco y decían extender el paro y hacerlo de 48 horas, tocando también el 29 de mayo. ¿Y por qué el 29 de mayo? Bueno, porque el 29 de mayo es el Día del Ejército. Onganía va a estar celebrando el Día del Ejército y el Día del Ejército le van a hacer paro. Le van a hacer un paro a gran escala. Porque el paro va a ser un paro activo. Dentro de ese conjunto de prácticas, lo que se plantea es, no alcanza con no ir a trabajar. Además de no ir a trabajar, además de cortar mediodía, en algunos casos cortaron mediodía, nos vamos a concentrar colectivamente en el centro de la ciudad de Córdoba. Así, el 29 de mayo, las columnas de miles y miles de obreros avanzan por la ciudad de Córdoba y plantean concentrarse. Todo esto mientras las dos CGT llamaron a un paro nacional que iba a iniciar el 30. Pero el 29 inicia el paro en Córdoba. Así que tan pronto como inicia el paro, los principales dirigentes cordobeses convocan a sus columnas y se dirigen por las principales calles de la ciudad de Córdoba hacia las plazas principales. Entre esas columnas tenemos a la dirección de Atilio López, como hemos dicho antes, Elpidio Torres y también de Agustín Tosco. Esas columnas avanzan, son decenas de miles de trabajadores, muchos son muy jóvenes, este planteo que hemos hecho antes, hay también una cuestión de recambio generacional en esa nueva clase obrera moderna. Esas columnas con las banderas, ¿no?, de Esmata, de Luz y Fuerza, se concentran y se le suman también columnas de estudiantes de la Federación Universitaria de Córdoba, una federación universitaria que todavía tiene presente el asesinato de Santiago Pompilión. Esas columnas avanzan y la policía del gobernador cordobés, que es Carlos José Carlos José o José Carlos, Carlos José Caballero, intenta disolver la manifestación. Y ahí empieza lo que más o menos conocemos: gases lacrimógenos y palos. Así empiezan las primeras luchas entre obreros y policías en el centro de la ciudad cordobesa. Entonces, la capital de Córdoba empieza a tener esta disputa: policía de la provincia contra obreros. Los obreros responden a los piedrazos. Y ante esa primera escalada, la policía responde también con disparos de arma de fuego. Y en medio de los disparos de arma de fuego, asesinan al obrero cordobés Máximo Mena. Un joven obrero cordobés es asesinado por un disparo de una bala de plomo en la cabeza. Cuando se asesina a Máximo Mena, se prende la chispa. Ahora se produce una rebelión a gran escala. Los obreros se lanzan a enfrentar a la policía con piedras, con bolitas. ¿Por qué se usaban bolitas? Básicamente porque los caballos, cuando pisaban las bolitas, se tropezaban y se les rompían las patas, vamos a decirlo. Entonces eso dispersaba el avance de la policía montada. Luego viene el caballo se tropieza, desarma toda la formación. Y si vos tenés un caballo pegado al otro y no se tropieza, provoca la caída del que está al lado. Canicas, cócteles molotov, piedras, tiran postes, empiezan a levantar barricadas. ¿Por qué se levantan barricadas? Obviamente para obstaculizar el avance de las fuerzas policiales. Si vos tenés que avanzar sobre un auto prendido fuego, y es mucho más difícil.
mientras proyectiles, piedras. Y lo que empieza a ocurrir es que la policía es desbordada. Esta foto es un fotograma, en realidad hay un video que lo pueden ver, pongan Cordobazo, policía huyendo. No lo ponemos por copyright, pero se puede ver el momento exacto en el cual la policía empieza a retroceder porque no pueden contra las columnas de obreros que les arrojan piedras, cócteles Molotov y demás. De pronto, la policía está en retirada mientras los obreros avanzan sobre ellos. Corriste en Córdoba. Así que la policía está desbordada. Los obreros, los estudiantes, ahora además son reforzados por los vecinos. Los propios vecinos de Córdoba se plegan a la movilización. El clima de hermetismo político y represión había gestado un amplio movimiento contra la dictadura. Y ahora ese movimiento estaba desbordando a la propia policía. Ese desborde lleva a la destrucción de vehículos, pero lleva a la destrucción de bancos, de locales de empresas multinacionales, de dependencias públicas. Los manifestantes, los obreros, empiezan a tomar cada vez más espacio dentro de la capital y se apoderan de 150 manzanas. Controlan 150 manzanas. 150 cuadras de la provincia, de la capital de Córdoba, están bajo el control de las columnas obreras en rebelión. La policía está absolutamente desbordada. Los obreros han levantado barricadas, han prendido fuegos, están confrontando abiertamente, se le han sumado los estudiantes universitarios, la Federación Universitaria de Córdoba, que se hizo fuerte en el barrio de Clínicas. Literalmente se trata del mundo dado vuelta. Los estudiantes y los obreros están tomando el control de una ciudad en medio de una dictadura militar. Esta dictadura militar que presentaba la Pax de Onganía, ¿no? Esa sociedad ordenada, jerárquica, disciplinada, ahora está enfrentando una rebelión a gran escala con decenas de miles de personas en una de las principales ciudades del país. Frente a esto, aparece el gran problema. Hay que recuperar el control de Córdoba. Córdoba está bajo el control de la subversión. Y aparece la palabra subversión. Porque subversión no hace referencia a la guerrilla. Y esto lo hemos explicado una y otra vez. Subversión se utiliza para referirse a este movimiento de revuelta en Córdoba también. Y se usa primero para esto antes que para la guerrilla. Esta rebelión a gran escala lleva a que el gobierno, me faltó una, está en desorden, ahí está. El gobierno de Carlos José Caballero esté desbordado y, dado que la policía de la provincia no puede controlar, se necesita otra fuente. Está otra fuerza más para dispersar esto. Ahí entra la estructura jerárquica. Onganía es el presidente, pero gobierna por encima de las Fuerzas Armadas. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es Alejandro Agustín Lanusse. Y el jefe del Estado Mayor del Ejército es un tal Alcides López Aufranc, uno de los principales militares que trajeron el pensamiento de la escuela francesa a Argentina. Al igual que Onganía, al igual que Lanusse, fueron azules en la lucha entre azules y colorados. Acá, Alcides López Aufranc, como jefe de Estado Mayor, propone la intervención del ejército. Acá, un punto central es entender que desde el gobierno de Frondizi se reestructuró el sistema de defensa nacional y se cambió la ley de defensa. Hay una serie de transformaciones en la ley de defensa nacional que llevan a que las Fuerzas Armadas ya no sean concebidas para enfrentar o luchar en las fronteras, sino para el control interno de la población. Es decir, las hipótesis de guerra, las hipótesis de conflicto, dejan de ser hipótesis de lucha contra una invasión extranjera o un conflicto fronterizo en Chile o en Brasil. Esas obtienen un carácter secundario, no se abandonan absolutamente,
pero se pone mucho énfasis en la hipótesis de un conflicto interno. Cómo enfrentar una insurrección interna. Así que cambia el despliegue de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas empiezan a estar desplegadas para operar en el espacio nacional. Es así que se decide movilizar al tercer cuerpo de ejército. El tercer cuerpo de ejército, podríamos decir, es el cuerpo de ejército encargado del interior. Y tiene su base en Córdoba, en la región mediterránea, y llega prácticamente hasta el norte. Se moviliza el ejército. O sea, para recuperar el control de Córdoba, Alcides López Aufranc manda al general Cárcano y este general tiene que tomar el control de Córdoba de nuevo. Y no tomar el control de Córdoba con la policía. Tomar el control de Córdoba con el ejército. O sea, el tercer cuerpo de ejército, miles de soldados del ejército argentino, son enviados para recuperar el control de Córdoba. Y esto no es algo improvisado propiamente, sino que hay una nueva legislación. Esto se va a ir adaptando, se va a ir perfeccionando. El que trabajó esto de manera excelente es el amigo... ¿por qué? Esteban Pontoriero, que tiene un libro que se llama La represión militar en Argentina, que analiza este proceso y las transformaciones en las doctrinas militares de las Fuerzas Armadas. Y lo que se hacía era establecer zonas especiales en las cuales el ejército podía intervenir para pacificar la situación. Así, el ejército argentino es enviado. Llegan con vehículos blindados, camiones, tanques. Son movilizados por una operación militar, porque el concepto es el de una operación militar interna para pacificar el país. De lo que se trata es de recuperar el control de la ciudad contra un enemigo que se ha apoderado, un enemigo que está definido por fronteras ideológicas. Así, el ejército se despliega para la represión en Córdoba. Pero no alcanza simplemente con desplegar el ejército. Después de esos días, ya a la noche, había empezado el paro y empieza ahora el enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas, el ejército argentino y los manifestantes. O sea, tenés el ejército disparando con fusiles para controlar la situación. Y lo interesante es que a medida que avanzan los efectivos del ejército argentino por las calles de Córdoba, van a recibir disparos de tiradores organizados, algunos comunistas, algunos socialistas, que se apostaron en edificios para frenar el avance de los efectivos militares. O sea, se improvisan tiradores para cortar el avance del ejército. Van a hacer falta 3 días. Piensen esto. 3 días de operaciones militares del tercer cuerpo de ejército para recuperar el control de Córdoba. Uno de los últimos barrios en ser recuperados es el barrio Clínicas, en control de los estudiantes. Si googlean, Archivo DIFILM tiene un montón de material muy interesante sobre las tomas del barrio Clínicas. Y hay una película que está en YouTube que se llama Tosco, que es la historia de Agustín Tosco, en donde tenemos muchísimo material de archivo de esta época. 3 días de operaciones militares y ocupación para recuperar el control de Córdoba. Después de 3 días, finalmente, el 2 de junio, la situación está controlada. La cifra oficial de muertos es de 12. La cifra estimativa mínima que se calcula real es de 20. Y pueden haber sido más. Hubo cientos de heridos, cientos de detenidos, destrucción de montones de vehículos, de edificios. Le tomó, de nuevo, no fue la policía la que recuperó el control de Córdoba. Fue el tercer cuerpo de ejército, desplegado para una operación militar interna, la que recuperó el control de la ciudad. Aún así, la normalidad iba a tardar mucho en llegar a Córdoba. No iba a alcanzar con esos 3 días de ocupación. Iban a hacer falta otras medidas. Para controlar la situación, se van a establecer tribunales militares.
Dado que se había establecido una zona especial y una operación militar interna, ahora la provincia, la capital, quedaba bajo la autoridad de las Fuerzas Armadas. O sea, desaparece esta idea del poder público, la justicia civil. No, todos aquellos que hayan participado de estos enfrentamientos van a ser juzgados por tribunales militares. Y la provincia había una situación de ocupación militar, como si hubieran tomado un país enemigo. Se hubieras ocupado un territorio, se hubieras anexado. O sea, es el ejército el que ocupa la ciudad para restablecer el orden. Y esa situación de ocupación se va a prolongar. O sea, la ciudad es intervenida militarmente y ahora en la vida cotidiana de los cordobeses, incluso para los estándares de la dictadura, va a haber una presencia militar reforzada. Estas cortes y estos controles militares llevan, por ejemplo, a que en los tribunales se establezcan duras penas para todos los involucrados. O sea, se establecen penas de años de prisión. Va a terminar, por ejemplo, encarcelado como preso político de Onganía Agustín Tosco o Elpidio Torres. Cuando se produce la fuga de Rawson que va a terminar en la masacre de Trelew, Tosco estaba entre los presidiarios. Pero no se plegó a la fuga porque consideraba que sería traicionar sus principios si se escapaba. Pero ¿por qué estaba Tosco entre los presidiarios? Tosco estaba entre los presidiarios por los tribunales militares que se establecen, los consejos militares que se establecen para juzgar a los detenidos del Cordobazo. Así que 3 días de ocupación militar y tribunales militares mediantes es que se logra pacificar la provincia. Sin embargo, Caballero va a renunciar, el gobernador de Córdoba renuncia y el general Carcaño se va a convertir en el interventor militar de la provincia. Una suerte de gobernador militar de facto para tratar de normalizar la situación. El Cordobazo representa un punto de inflexión. Con sus miles de columnas de obreros movilizados y su enfrentamiento abierto contra la dictadura, esos choques que llegaron a desbordar a la policía y obligaron a la dictadura a movilizar al tercer cuerpo de ejército para recuperar el control de la ciudad, el Cordobazo marca un antes y un después. Primero, porque representó un desafío abierto a gran escala y a los ojos de todo el país contra la dictadura onganía. Todo el país quedó convulsionado por lo que acababa de ocurrir en Córdoba. El propio Onganía va a decir que la víbora de la subversión se lanzó, la subversión atacó en emboscada a la nación. Lo que va a decir Caballero también es que en realidad el Cordobazo fue el producto de grupos de subversivos marxistas comunistas que, infiltrados entre la población, guiaron una manifestación espontánea a convertirse en una rebelión subversiva contra la dictadura, contra el gobierno. El planteo es este. En realidad hay un enemigo interno que provocó el Cordobazo. No es el producto del descontento colectivo. Hay un enemigo interno minoritario que hay que atacar, hay que descubrir, hay que atacar y eliminar. Onganía va a ser profundamente herido por la experiencia del Cordobazo. Su autoridad queda fuertemente minada. No solo eso, sino que se va a producir la renuncia de Adalbert Krieger Bacena, que, producto del Cordobazo, va a verse obligado a renunciar al Ministerio de Economía. Él mismo va a decir: me han echado los obreros mejor pagos del país, justamente refiriéndose a estos trabajadores calificados. Pero el Cordobazo es algo más que eso. No solo representa la crisis del gobierno de Onganía. Como mencionamos antes, la idea de subversión se empieza a utilizar a gran escala a partir del Cordobazo. El Cordobazo lleva una reforma interna dentro del aparato militar que se va a terminar de organizar bajo el gobierno de la dictadura de Lanusse para participar de operaciones de represión interna y contrainsurgencia. Para las Fuerzas Armadas, el Cordobazo es la demostración efectiva de que hay un enemigo interno en Argentina. Un enemigo subversivo
que, alineado por el comunismo, pretende tomar el control del país. Pero también es para esta nueva izquierda revolucionaria, combativa, la demostración de que se puede derrotar a la dictadura. Para muchas de las lecturas de la izquierda más extremista, la izquierda armada, el Cordobazo marca el inicio de una guerra popular. En los documentos del PRT-ERP, el Cordobazo inició una guerra popular prolongada por la liberación nacional. Y es a partir del Cordobazo que el PRT va a tener el congreso en el que definen la fundación de su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP. Tema sobre el que tiene un video de 3 horas y media, que fue el último video del año pasado. Lo interesante es que un mes después del Cordobazo, Augusto Bandor se encontraba hablando de la situación del país, la clase obrera, la CGT y la dictadura, con Antonio Cafiero. Se estaba comunicando con él, hablándole de sus diálogos con las Fuerzas Armadas, cuando de repente un grupo de comandos ingresa al edificio de la UOM, dicen dónde está Bandor, lo sorprenden y le dan 5 tiros en el torso. ¿Por qué dice 3 disparos? Yo tengo entendido que son 5. Son 5. Bastante seguro de que son 5. Para mí falla crónica acá. 5 disparos con una Magnum. Y luego se retiran dejando una bomba que explota volando el local de la UOM. El asesinato de Bandor por una agrupación que se autodenominaba Ejército Nacional Revolucionario y que fue la base de lo que a futuro sería la organización Descamisados, que en algún momento se integrará a Montoneros, marca el fin de una época, marca el fin del liderazgo bandorista, pero también es una representación del paso de una época a otra. El Cordobazo definitivamente marca la transición en el sentido, faltó una imagen, en el sentido obrero de los años 60 a los años 70. Con el Cordobazo, entonces, tenemos definitivamente la antesala, no quiero decir la antesala, pero la apertura de la Argentina a una nueva década de su historia política y a la aparición de nuevas formas de confrontación que van a fructificar en lo que van a terminar proliferando en lo que fue conocido en esos tiempos como la lucha armada. Así que nada, muchas gracias por haber estado el día de hoy en este maravilloso video. ¿Por qué digo maravilloso en mi propio video? En esta nueva edición de historia. Hoy nos salimos de la historia moderna para volver a la historia argentina, que es ese campo hermoso al que siempre terminamos volviendo. La semana que viene, calculo, supongo, creo que no tenemos ninguna efeméride que lo vaya a interrumpir, tendremos el video que originalmente íbamos a hacer esta semana, que iba a ser sobre la larga guerra turca. Una guerra que tiene lugar entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVII entre el Imperio Otomano y la monarquía de los Habsburgo. Esa guerra, en realidad, es el último conflicto el último gran conflicto militar antes de la Guerra de los 30 años. Y va a ser la escuela para los que van a participar de la Guerra de los 30 años. Pero bien, si llegaron hasta acá, ¿qué tienen que hacer para apoyar este canal? Primero que nada, pónganle like al video. Por favor, a lo largo del video hubo mucha gente y sin embargo, hay menos likes que personas. Por favor, si no lo hicieron hasta ahora, pónganle like. Por favor, se los pido. Si les gustó, y espero que les haya gustado, calculo que por los mensajes lo puedo ver. Steffi dice, eres el mejor, gracias por la clase, haces valer cada centavo, muchas gracias, muy buena clase, con creces. ¿Qué pueden hacer? Bien, pueden aportar a este canal haciéndose miembros con el botón de unirse. También pueden hacer aportes a través del Mercado Pago. Van a encontrar links en la descripción de este video y en el primer comentario destacado. También pueden seguirme en Pablo Borda Oc en Instagram, en el Profe Borda, también Pablo Borda Oc en Twitter. Pueden evangelizar, compartir esto con el mundo, compartir esto con el pueblo.
Y además, si están en Mar del Plata, no se olviden que este 10 de junio voy a estar en Espacio Notarius. Las entradas se sacan en www.boleteria.com.ar. Y además, este viernes a la noche me voy a presentar para dar una charla en Whisky Bar Castelar. Este flyer de esto lo pueden ver en mi cuenta de Instagram, en el Profe Borda. Ahí está subido y lo van a encontrar. Tienen que hacer sus reservas por WhatsApp. Va a ser pasado mañana. Así que nada, si les ha gustado, no olviden dejar su like, no olviden suscribirse, no olviden hacerse miembros si quieren. La suscripción, a ver, por las dudas. La suscripción más baja de este canal son 200 pesos. O sea, básicamente son menos de 50 centavos de dólar. No cuesta nada. Y además tiene acceso a emojis personalizados. Ustedes que tienen emojis personalizados, úsenlos para demostrarle a los demás de qué se están perdiendo por no hacerse miembros de este canal. Así que nada, muchas gracias por todo. Última cosita. Cuando termine el video, por favor, dejen un mensaje en el comentario, dejen un comentario, porque los comentarios que están acá después quedan ahí. Pero para el algoritmo sirve mucho que dejen un comentario más. Así que comenten el video, díganle qué les pareció. Pueden poner cosas como corriste en Córdoba, corriste en Rosario, corriste en Corrientes. Corriste en Corrientes es como medio redundante. O lo que quieran. Así que nada, muchas gracias. Pueden decirme si prefieren a Elpidio Torres, a Tiri López, a Agustín Tosco o a René Salamanca también. Así que nada, muchas gracias por estar el día de hoy. Calculo que hay Café Millennial mañana, pero está supeditado a una serie de cuestiones que esta vez no tienen que ver conmigo. Pero bueno, muchas gracias por estar el día de hoy y hasta la próxima, amiguitos.